Sábado 9 de mayo. La mirada interior. Hace algunos días atrás hablábamos acerca de la importancia del discernimiento, finalmente decíamos así, discernimiento cristiano. Y recordábamos que la palabra discernir quiere decir mirar para poder separar. El discernimiento cristiano se da cuando Dios nos permite mirarnos con una mirada de verdad en la realidad de lo que somos, para que con su ayuda, la inspiración, esa mirada del Espíritu que nos habita, podamos separar lo bueno de lo malo, lo que nos hace bien, que es el amor que se entrega, se ofrece, el amor que perdona, de aquello que no nos hace bien, el corazón que se endurece, a veces esas ganas de no perdonar, de llevar una vida fácil, sin esfuerzo, y decíamos que hay una relación directa entre la felicidad, esa paz interior y el orden que Dios nos ofrece. Por eso la mirada interior es esa mirada que hacemos en lo que la Iglesia nos ha enseñado a llamar el examen de nuestra conciencia. Algo que en realidad es anterior al cristianismo, ¿no es cierto? Durante muchísimos siglos, tantísimas almas hicieron foco en este sanísimo ejercicio, ¿no es cierto? Es un ejercicio espiritual que, lamentablemente, vamos a decirlo así, fue abandonado por el mundo moderno con un sinfín de pretextos. Por ejemplo, que es inútil examinar nuestra conciencia, que el pecado en realidad no existe, que cada hombre tiene el derecho de determinar lo que está bien y lo que está mal. Y lamentablemente este veneno ha entrado en nuestras conciencias. Entonces hay para muchos que aún diciendo creo en Dios, no hay Dios. No hay una ley moral, no hay amor hecho misericordia. Y por supuesto tampoco hay, ni mucho menos, ni habrá un juicio final. Recordemos, miren, los antiguos griegos, ellos creían que la base de la vida moral, de la sabiduría y de la cordura era aquel conócete a ti mismo, de Sócrates. Sócrates hablaba en aquel entonces de la necesidad de cuidar la propia alma. Es más, llegó a proponer la así llamada terapia del alma. O también los estoicos precristianos. Séneca, por ejemplo. Ellos recomendaban efectuar todas las noches un examen del alma, en aquella suposición de que cuanto más entra el hombre en sí mismo, tanta mayor es su tranquilidad. Un poco más acá en la historia, siglo IV, San Agustín, no salgas afuera de ti, más bien retorna a tu interior y trascenderás. También es él mismo quien nos dijo, la verdad habita, mora en el hombre interior. Y en algún otro sentido, Santo Tomás de Aquino decía, hay ciertos médicos que examinan los sueños a fin de determinar la naturaleza de los problemas, haciendo referencia a otra mirada, a otra forma de examinarse y mirarse, ¿no es cierto? Dice Fulton Sheen que en los evangelios Jesús analiza las motivaciones de las personas, usando no el psicoanálisis, sino el divino análisis. Así es que Jesús, mirando, por ejemplo, a los fariseos, los va a llamar sepulcros blanqueados por fuera y llenos de muerte por dentro. Jesús desenmascara las simulaciones, las hipocresías de sus oraciones o también de su dar en las limosnas para mostrarse y exhibirse, ¿no es cierto? Entonces,
debido a que existe, por supuesto, una relación entre el alma humana y Dios, durante toda la historia, una de las prácticas espirituales más universales ha sido el examen de conciencia. De tal manera que los pensamientos, las palabras, las acciones, las omisiones de cada día, decimos así, son como traídas a la superficie de nuestro ser para ponerlas con amor, delante del divino amor. Si nos miramos con una mirada amorosa, misericordiosa, con una mirada apoyada en la verdad, eso nos permite reconocer nuestros fallos, nuestros errores, la distancia entre lo que Dios espera y lo que nosotros y nuestras propias respuestas. Tenemos sed de Dios, vamos a su encuentro, queremos entrar en una mayor comunión con Él, y entonces el distinguir para poder separar, esto es discernir con la mirada de la fe, los ojos de Dios, pedir a Dios esa mirada llena de su Espíritu, no para autocondenarnos. Todo lo contrario, para sentirnos amados, que el pastor bueno nos viene a buscar para cargar sobre sus hombros, que hay mucho para enmendar, para mejorar. Y decimos así, la clave de la mejora en la vida, de las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, está en una directa relación a la mejora personal. Si yo no me cuido, me descuido, si yo me desintereso, si yo no estoy atento a mis fallos, a mis pecados, a mis vicios, a mis pobrezas, bueno, yo no vivo aisladamente, entonces influyo claramente con mis gestos, palabras, omisiones en aquellos que están a mi lado. Lo hemos dicho en estos días, citando a San Ignacio, no se trata en la vida de ir de mejor y en subiendo. Cito a Fulton Sheen, dice él, hay en la actualidad muchas almas tendidas sobre sofás psicoanalíticos que estarían mucho mejor si llevasen sus conciencias a un confesionario. Dice él, hay miles de pacientes acostados de espaldas que se sentirían mucho mejor si en cambio se pusiesen de rodillas. En un ámbito el hombre suele decir, qué tonto he sido, y hay que pasar a este otro ámbito, es aquel que nos pone humildemente delante del Señor para decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ten piedad de mí. Hemos citado a San Juan Pablo II en estos días. Él decía, la verdad implica responsabilidad. Responsable es aquel que es capaz de dar una respuesta y la puede dar cuando se mira con una mirada de verdad. Por eso el diagnóstico, la mirada de aquel que yo soy, no la idealización de lo que me gustaría ser, y entonces proyecto hacia el futuro, o yo era monaguillo, padre, nos dicen, es como si fuera un certificado de conversión o buena conducta. Ni para adelante ni para atrás. Hoy, una mirada acabada de mi propia vida, por mi propio bien, por mi salud, pero también, insisto, para adecuar nuestro presente al querer de Dios y también para poder reconocer hasta qué punto una vida en relación como la que llevamos hace que muchas veces, transformemos la vida de los demás en un verdadero calvario, ¿no es cierto? Para esto la Iglesia nos habla del así llamado examen de conciencia, orientado, por supuesto, no a quedar en un reconozco que actúe mal, sino a que esa mirada con los ojos del Espíritu que me permite separar una cosa de otra, me conduzca a la necesidad de acudir muy humildemente a la misericordia de Dios y a dejar reconciliarme por Él. Entonces, eso es tomarme la vida en serio y mi vida de fe en serio.
¿Cuántas veces decimos así? Nos dejamos reconciliar, vamos a confesarnos delante de Dios a las apuradas, sin haber hecho una lectura acabada que me permite tomar conciencia de mi pecado, de mi miseria, a dolerme por el mal cometido, sin ningún tipo de entusiasmo, casi como un trámite, ¿no es cierto? Y así, cuando a los sacramentos se los va como desvistiendo del ropaje divino que tienen, bueno, termino haciendo con los sacramentos lo que muchas veces hago en mi vida personal, que es trato de justificar mi conducta o de acomodar mi conducta a mi capricho y no al querer de Dios. Entonces, ¿cómo hacer un examen de conciencia? Bueno, ante todo, reconociendo esto, que yo soy un alma amada, profundamente querida por Dios, con esta historia, con estos pecados, con estas debilidades. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto? No es ponerme delante de una tabla moral, sino de una persona que se llama Jesucristo el Señor, que es mi pastor y a mí me viene a rescatar, a restaurar, a reanimar, etc. Por tanto, cada vez que intente mirarme en la verdad de lo que soy, que sea una mirada sin angustia, sin apesadumbrarme, diríamos así. Una mirada confiada en Dios, que como Padre bueno tiene el poder, quiere compartir conmigo su perdón. Entonces, para algo tan importante como es el examen de conciencia, debemos ejercitarnos. Por eso esta costumbre linda de antes de irnos a dormir, a descansar, antes de meternos en la cama, por supuesto, porque si no nos quedamos dormidos, bueno, prepararnos, porque ese es un momento importantísimo, que a mí me permite repasar el día y mirarme en función de ese, a veces, ese plan de vida que ordena nuestra existencia para procurar esa paz que deseamos. Nos permite reconocer nuestros malos tratos, nuestras desviaciones, con nuestras conductas, con nuestras palabras, con nuestras miradas. San Ignacio recomendaba hacer este examen de conciencia para él, era a tal punto importante que recomendaba hacerlo al mediodía y a la noche. Y cuando eso se transforma en un hábito de vida, entonces yo ya no me olvido de lo que hice mal, de las omisiones del bien que dejé de hacer. Entonces, insisto, para un momento tan importante debo ejercitarme. Si esto lo pongo en práctica en el tiempo, como todo en la vida requiere superar trayectos, entonces voy a ir ejercitándome para poder ir como sumergiéndome en ese misterio que es mi vida, a tener una mirada de amor, porque no entro con una mirada para condenarme, sino con una mirada donde habilito, voy por delante, van los ojos de Dios, son sus ojos los que miran primero y lo hacen además misericordiosamente. ¿Cómo me puedo preparar a un buen examen de conciencia? Bueno, invocando al Espíritu en primer lugar. Esto supone la generosidad de regalarle y regalarme un tiempo. Preparo con alguna oración, invoco al Espíritu para que este ejercicio de fe que voy a hacer sea iluminado por su fuerza. Hago un pequeño de acto así como en la presencia de Dios, me sitúo delante de quién voy a hacer esta mirada de fe. Tal vez tener allí cerquita la palabra de Dios, tomar el Evangelio del día y leerlo rectamente, leerlo hondamente, dejar que alguna palabra o alguna frase resuene. Fíjense, todo esto es lo previo, ¿no es cierto? Volver a recuperar que mi vida tiene un destino, que es la eternidad. Decíamos hace poco, llenar el día a día de deseos de cielo, deseos de eternidad. Querer confrontar el querer de Dios
con mi propio querer. ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios espera? ¿Estoy dando las respuestas adecuadas? ¿Me preocupo por ejercitarme en ese llevar una vida verdaderamente de fe? ¿Quiero santificar cada momento, cada minuto de mi día? Entonces, recordando a Teresa de Ávila que decía que el mayor pecado del hombre es estar distraído, bueno, también en el examen de conciencia hacer un ejercicio de atención al propio corazón, a la voz de la propia conciencia. Decíamos al comenzar esta meditación, es la mirada interior. Me voy a mirar y esto sé que es difícil y entonces necesito todo de mí y todo de Dios. Y dado que para muchos no es un ejercicio cotidiano el aprender a mirarse con ojos de verdad, a regalar a Jesús y a uno mismo un tiempo de encuentro, dado que no tenemos el ejercicio cotidiano de reflexionar, de recapacitar. La palabra recapacitar quiere decir volver a darle capacidad a las cosas. Le pido a Dios que dé capacidad, que me lleve a buen puerto este ejercicio que ahora voy a realizar. Entonces, como para los cristianos hace mucho que se olvidó, que se quedó atrás la práctica de este examen de conciencia, para muchos es una rutina sin sentido. Yo me tengo que recordar a mí mismo que tal vez este sea como de los momentos verdaderamente importantes del día, porque me voy a encontrar con el Señor, con mi Señor. Y por lo tanto pediré luz. Por lo tanto también me parece un momento que nos prepara para un buen examen de conciencia es dar las gracias. Aprender a dar gracias por los beneficios de esta creación, de este tiempo, de esta obra de redención que recordamos cada día de la Pascua, saber que Jesús sale a mi encuentro, que mi vida tiene un destino, una meta, reconocer mis dones, mis talentos para saber si los estoy enterrando o los estoy multiplicando y los multiplico cuando los comparto. Mi vida tiene que ser un donarme, un darme a los demás. Todo esto me hace caer en la cuenta de los recursos interiores que tengo para salir precisamente a veces de esa caducidad y de esa chatura donde nada ni nadie puede ser feliz. Esto lo recordamos, pero vale la pena vivir cuando vivimos cada día para acercarnos más a Dios. Ayer hablaba con una persona, ¿no? Y le preguntaba, ¿no? ¿Cómo estás? Muy aburrido, todo igual. Ya no soporto más. Estoy agotado, me decía. Yo decía, qué curioso, agotado, porque ¿de qué? Si la energía no está puesta, claro, en lo que debe estar, bueno, aparecen los engaños, las evasiones, el querer poner, dice así, ¿no? Como la cabeza y el corazón en off, los descuidos, en definitiva, ¿no? Es eso, no es más que ahí. Entonces, yo quisiera como proponerles este discernimiento a la luz del Espíritu, no solo para preparar una buena confesión. Insisto, me parece que es muy terapéutico el, con la luz del Espíritu propia de este tiempo, encontrarnos con la realidad y la verdad de lo que somos. Decíamos el otro día que la realidad es sana porque nos permite encontrarnos con la verdad de lo que somos, y lo que verdaderamente nos enferma es la irrealidad, vivir en la irrealidad. Este no soy yo, esto no es lo que estoy haciendo. Mirá, una mirada, un baño de verdad nos permite esto, tener un punto de partida. La psicología también dice, ¿no es cierto?, que la única herida que el corazón del hombre no sana en la vida es la que no reconoce. Entonces, aprender a mirarnos con los ojos de Dios, esto lo tenemos que repetir, es sano. Absolutamente sano. Esa mirada interior que supone, insisto, un tiempo, un corazón agradecido, aprender también de
de las experiencias de otros, de los padres, así como del Espíritu, los santos que ya han recorrido este camino, como San Ignacio de Loyola, por ejemplo. Vamos a pedir al Señor que el que nos ha hecho libres, que también enriquezca nuestra mirada desde el camino que Él nos propone. Si hoy día cualquiera de nosotros googlea un examen de conciencia, van a aparecer una enorme cantidad. Pero acaso también, tal vez sería un lindo ejercicio de este tiempo de cuarentena el que, como marido y mujer, ¿no es cierto?, pudiéramos a pensar, a repasar algunas pautas para ver cómo estamos entre nosotros, porque el examen de conciencia no es solamente un cómo estoy delante de Dios y a Él le pido perdón, sino que eso deviene o se multiplica o se traslada también para que entre vos y yo, marido y mujer, o entre padres e hijos, veamos dónde estamos parados y hacia dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la mirada que Dios nos da, que es la mirada de su Espíritu, que nos permite separar, reconocer, encontrarnos con la verdad de lo que somos. Nos detenemos y decimos, suelo estar distraído, tengo que prestar más atención. La mirada que hoy voy a hacer, quizás me complique, sea difícil, mañana será más fácil. Y si esto implica que no puedo repasar el día por la cantidad de cosas que he dicho, hecho, lo que fuera, bueno, al mediodía pongo una pausa, lo vuelvo a hacer a la noche. Entonces, aquello en lo cual reconozco que no estuve bien, cuando pueda hacerlo sacramentalmente, lo haré delante de Dios. Mientras tanto, manifestaré ese arrepentimiento, ese dolor, hablaré acerca con humildad de mis propios fallos, porque ese es el camino que también me lleva por el auténtico camino del discipulado, cargar con la cruz cada día, seguir al Señor, dejarme ayudar, escuchar más, criticar menos, comunicarnos mejor, confiar más. Le pedimos al Señor en este día sábado que nos regale ese espíritu de discernimiento. Vamos camino a Pentecostés, ese espíritu ya está en nosotros, que nos ayude a reconocer aquello de mucho de bueno que hay en nosotros, porque somos amados por Dios, para que lo hagamos crecer y que nos ayude a ver también todo aquello en lo cual aún debemos, podemos, es necesario recorrer un camino, porque es allí donde se manifiesta en definitiva la conversión, que es la vida nueva en el Espíritu. Nos bendice Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.